pues hola a todos y todas, yo efectivamente soy Nerea Luis y no sé, soy lo peor porque es que encima puse un título a la charla, luego hice la charla y dije, es que ese título no me gusta nada. Y al final lo he llamado así. Aunque se llama Artificial Intelligence, en el este se llamaba la IA más allá de los datos o algo así, de la minería de datos, ¿no? Y todo esto viene básicamente porque, bueno, aparte de que soy yo, viene porque, bueno, yo trabajo en inteligencia artificial, estoy terminando mi doctorado, pero trabajo en un área de la inteligencia artificial como que nadie conoce, ¿no? Somos un poco como los raros de todo esto de inteligencia artificial. ¿Qué es lo que pasa? Que la gente dice, yo hago inteligencia artificial, ¿no? Ahora está muy de moda hacer inteligencia artificial, de repente todo el mundo va a hacer inteligencia artificial, pero realmente la mayoría de lo que hace la gente, sobre todo las empresas, son temas relacionados con minería de datos, ¿no? Un tema de data science, etc. Y yo recuerdo estar en Twitter y, bueno, uno de los gurús, digamos, del Deep Learning, pues publicaba esta gráfica, ¿no? Que había salido como uno de los informes sobre las áreas de inteligencia artificial que estaban despuntando, ¿no? Entonces, pues aquí tenéis obviamente Machine Learning, Neural Network, Computer Vision y digamos que mi área es esta verde de aquí, que estamos siempre como por aquí abajo, ¿no? Y bueno, la otra es esta, es Planning and Decision Making, ¿vale? Entonces nosotros somos como los hipsters de la IA, ¿vale? Siempre hemos existido, pero ahí nos mantenemos. Y luego está toda esta gente, ¿no? Que son como los mainstreams ahí, que es lo que ahora quiere hacer todo el mundo. Y entonces, como yo siempre había dado charlas, pero de esta parte de aquí, dije, joder, pues ya es hora, ¿sabes? De que hable un poco del otro lado que no se ve y por lo menos que la gente conozca, ¿no? De una actividad así como más divulgativa, pues que conozca qué cosas puede hacer y dónde puede cacharrear, ¿no? Pues por ejemplo con Python y demás, en este tipo de sistemas. Entonces la IA, para los que no estoy muy familiarizados con ella, generalmente está dividida en 6 grandes categorías, ¿vale? Las tenéis aquí. Representación de conocimiento, planificación y razonamiento, estas son como las más clásicas. Luego tenemos aprendizaje automático, que es la famosa, ¿vale? Machine Learning, Deep Learning, todo eso está aquí. Y luego tenemos estas 3 de aquí que han surgido precisamente por todo el impacto que han tenido estas 3 de arriba, ¿no? Visión por computador, todo lo que tiene que ver con imágenes y con vídeo, ¿vale? Haciendo pues, sistemas inteligentes con imagen y con vídeo. Luego tenemos precisamente el lenguaje natural, que es la que tiene que ver con el habla, ¿vale? Donde ya entra la lingüística también, la sintaxis. Y por último tenemos la robótica, que es como todas estas áreas de aquí, pero juntadas con un cuerpo físico, ¿no? Que ya estuvo con nosotros en el entorno. Entonces, partiendo de esas 6, yo me voy a centrar en las 2 primeras y os voy a contar un poco qué consiste esto, ¿no? Algunos sonarán sobre todo si habéis tenido asignaturas de inteligencia artificial. Entonces, la primera área, ¿no? La base que necesitamos, al final, la representación del conocimiento, porque antes no teníamos datos, ¿vale? Ahora tenemos datos y lo aplicamos a un modelo de aprendizaje. Pero ¿qué pasa si no tenemos esos datos, ¿no? Porque hay entornos donde podemos no tenerlos. Pues generalmente todo esto surgió como un nuevo campo que se llamaba la inteligencia artificial simbólica, donde lo que se intentaba era coger un problema y abordarlo desde el punto de vista de crear el modelo de conocimiento, crear un algoritmo y luego generar una solución, ¿vale? Entonces había múltiples modelos de conocimiento, pues aquí por ejemplo tenéis uno, ¿no? Donde yo tengo estas 8 casillas y al final todas se representan por el índice que tenga la casilla y el valor que tiene, ¿no? Es una representación válida de conocimiento. Pues de aquí, de lo más básico, nos podemos ir a lo más complejo, ¿no? Que ahora pues sería todo este tema de Big Data y demás, pero aplicado en este sector sería, pues por ejemplo, cómo modelas este entorno de aquí, ¿no? Con tanta gente, pues dónde están situados, etc. Es un área más aplicada a la lógica computacional que al tema de datos en sí, ¿vale? Entonces, de ahí surgieron las ontologías. Y aquí es donde ya empezamos a organizar todo el conocimiento en jerarquías. Como digo, se aplica muchísimo a campos donde se requiere una cierta lógica. Entonces, bueno, un ejemplo súper clásico, pues donde tienes como el árbol, ¿no? Que es el elemento genérico, y luego según vas bajando el nivel de identificación, pues tienes tipos de árboles, tipos de frutos, etcétera, ¿no? Es de nuevo otra forma válida de ordenar la información, ¿vale? Y de ver un poco cómo afecta cada cosa a cada clase. Y todo esto, si nos venimos ahora, ¿no? Dice, bueno, la retención de conocimiento era una cosa como muy old style y ya pues cada vez se trabajaba, bueno, con menos prioridad, ¿no? Porque al final los datos también sustituyeron un poco a eso y el machine learning. Pero, por ejemplo, una aplicación muy similar
es lo que ahora vemos en el lenguaje, ¿no? En este área del Natural Language Processing lo que sucede es que ahora mismo todos queremos saber cómo están los términos relacionados para que yo, cuando me haga mi bot, ¿no? Que es el que va a contestar de forma autónoma a alguien que le pregunte algo, pues necesito saber ese tipo de cosas, ¿no? Este es un ejemplo donde tenemos aquí una lista como hablan los presidentes de los Estados Unidos, ¿no? Y intenta sacar símiles. Digamos que los word embeddings, que es una de las últimas técnicas ahora que se ha puesto de moda, lo que tratan es de, en un espacio, ¿vale? Un espacio grande, digamos, de términos, lo que intentan es ver cómo de relacionados están en cuanto a que sean sinónimos, a que estén relacionados por proximidad, pues, en fin, por ejemplo, pues que tengas nombre propio, ¿no? y el presidente, pues Obama presidente. Tenemos Chicago, Illinois, ¿no? Pues uno que sea la capital, otro el estado. Entonces, intentan en ese espacio organizar ese lenguaje, ¿no? Y al final esto también pues viene de todo lo que se hizo inicialmente con las ontologías y demás. Os he dejado por aquí algunos links, luego compartiré la presentación, pero básicamente pues para que sepáis un poco qué es lo que se está trabajando ahora, ¿no? Y en qué está, bueno, inspirado. Luego tenemos la lógica difusa, ¿no? Esto es como el siguiente que surgió. Básicamente tenemos la representación del conocimiento, funciona muy bien cuando tenemos valores concretos, pero ¿qué pasa cuando nos enfrentamos a problemas donde tengo entornos con valores continuos, ¿no? Por ejemplo, el típico caso, ¿cómo modelas esto de aquí, ¿no? Toda la subjetividad que tenemos nosotros, los humanos, en cuanto a cómo me siento yo aquí, si tengo frío o calor, baja mucho el aire, bájalo poco, ¿no? Cuando no tenemos una medida precisa de información, es muy difícil para la inteligencia artificial saber cómo modelas eso, ¿no? Cómo entiendes al humano, qué significa que esto sea mucho o poco, ¿no? En el contexto. Y por eso surgió la lógica difusa. Básicamente era utilizar un sistema matemático en el que, en vez de trabajar pues, con estos picos 0,1, vamos a tratar de modelar todo pues, algo más como sinuscular, más o menos, y vamos a tener estos intervalos, ¿no? Vamos a intentar generar intervalos numéricos que se adapten más o menos a cómo nosotros percibimos ese entorno. Aquí hay una forma de modelarlo muy fácil, hay una librería ya hecha en Python que también podéis echar un vistazo. Y básicamente, pues uno de las grandes aplicaciones, cuando esto tuvo su momento, pues se hablaba mucho del tema de los coches, ¿no? Al final, un modelo continuo muy fácilmente identificable es cómo conducimos. Y al final, para hacer un sistema autónomo es muy difícil decir, ahora frenas, ahora no frenas, ¿no? Entonces se tiene que hacer todo de forma gradual. Entonces, pues se utilizan muchos sistemas basados en lógica difusa para aprender primero del usuario y luego para implementarlo igualmente en el propio coche, ¿no? Entonces, pues aquí hay un ejemplo muy claro de cómo de cerca estás del otro coche, ¿no? Cuánto es cerca, cuánto es lejos, cómo modelo la frenada, pues sería un ejemplo de lógica difusa. Entonces, en general, todo lo que surge a partir de aquí es que los sistemas que no están basados en datos, repito, van a tener un modelo de conocimiento, van a tener generalmente un lenguaje de representación y luego van a tener un algoritmo sobre el que ejecutarse, ¿no? Y ahí es donde llega la planificación automática, que es lo que yo he hecho en mi tesis doctoral, no es lo que he utilizado. Básicamente, la idea de la planificación automática surge, vale, tenemos el modelo, tenemos los algoritmos, pero ahora cómo soy capaz de, ante un entorno que a priori puedo no conocer, ¿vale? Pero sé más o menos cómo funciona, cómo resuelvo ese problema que requiere cierta lógica y cierto orden, ¿no? Entonces, la planificación automática al final se reduce a esto, ¿no? Intentamos estudiar un proceso que llamamos deliberativo, que es el cómo pensamos los humanos ante un problema que requiere cierta lógica. Pues, por ejemplo, cuando habéis llegado aquí, las organizadoras seguramente han tenido que colocar toda esta sala, ¿no? Pues el orden en el que lo haces esas tareas, ¿vale? Influye, ¿no? Influye en temas de eficiencia, en temas de, bueno, de tiempo, de recursos, etcétera, ¿no? Y esto generalmente es un problema que se alinea muy bien con la idea de la planificación automática, donde partimos de un estado inicial, vamos a tener un estado meta y la idea es cómo llego a ese estado meta con mi algoritmo de forma autónoma. Aquí he puesto algunos ejemplos, aunque el más conocido dentro del área es este, pero bueno, imaginaos que tenéis una flota de autobuses, ¿no? Escolares, los típicos de Estados Unidos. Pues igual, ¿cómo modelas, por ejemplo, las paradas, ¿no? ¿Dónde recoges a los niños y cómo los llevas? Teniendo en cuenta, por ejemplo, pues si quieres tardar el mínimo tiempo posible, porque si no se te revolucionan, y además utilizar el mínimo número de autobuses, ¿no? Precisamente pues para también ahorrar costes en ese sentido. O aquí tienes pues, la típica cadena para hacer una pizza, ¿no? Que esto sería bueno, más sencillo. Y luego aquí este ejemplo lo he puesto porque es un ejemplo real que
que se utiliza en los almacenes de Amazon, en los warehouses, estos enormes de Amazon. Ahí tuvieron una gran idea y utilizaron un proyecto de investigación que se había hecho en el área, que básicamente lo que hacía era fomentar la colaboración de humanos y robots, ¿no? Amazon tenía un problema, y es que ellos quieren ser los más rápidos entregando paquetes, pero también, por supuesto, haciendo todas estas órdenes que les pedimos, todos estos pedidos. Entonces ahí es donde estaba realmente el cuello de botella, ¿no? Si tú tienes que hacer 1000 pedidos al día, ¿vale? Lo rápido que hagas esos pedidos influye en cómo de rápido salen luego del almacén. Entonces, cuando los trabajadores tienen que recorrerse un almacén que es inmenso y tienen que ir a por un objeto que igual está en la izquierda del todo y el otro está en toda la derecha, al otro lado del almacén, tarda muchísimo. Y lo que se les ocurrió fue, ¿qué pasa si utilizamos una habilidad muy conocida de los robots? Es que se saben desplazar muy rápido, sobre todo estos que son circulares, ¿no? Entonces dijeron, ¿qué pasa si yo utilizo robots para que se desplacen por el entorno, ¿vale? Por mi almacén? Estos robots pueden tener fuerza suficiente para levantarme en una estantería, ¿no? Como esta que veis aquí, que se llaman depots. Entonces, puedo ir, enganchar el robot, hacerle como si fuese una especie de palet, ¿vale? Y se lo llevo al trabajador, que están todos pues, en una parte del almacén, todos trabajando en línea, ¿no? ¿Qué pasa? Que eso precisamente fomentó muchísimo la eficiencia de cómo de rápido se resolvía todo, porque al final, o sea, si pensáis, el trabajo ahí complejo para la máquina sería el cómo coger el objeto, pero eso ya lo hace el humano, ¿no? Entonces es utilizar como la mejor parte de cada uno. El robot se va a mover más rápido, va a saber cómo no colisionar con otros robots a lo largo del almacén, y nosotros vamos a saber cómo coger el objeto y cuál es, ¿no? En el momento en el que lo veamos vamos a decir, vale, es este, y luego el robot se vuelve a llevar la estantería y la vuelve a colocar en su sitio. Pues este es un ejemplo que ha tenido mucho éxito y bueno, ya veis que Amazon pues funciona bastante bien. Hay otros que, como este es de aquí, vamos, nos queda muy cerquita porque este se ha ejecutado en el Sáhara, y este es un proyecto europeo donde han participado pues, investigadores de Londres, de Alemania y también empresas pues, como GMV y Airbus, y básicamente lo que trabajan es el rover, ¿vale? Estos que mandamos al espacio. Y la idea es adaptarlo a lo que nos podemos encontrar en Marte. Pues lo suyo sería pues, lanzar el robot ya real pues, en unos años, pero básicamente este es el prototipo del robot que se estaba creando, y es un área también donde la planificación automática tiene mucho impacto. Básicamente lo que tratas de hacer es que ante un entorno desconocido necesitas pues, modelar una serie de acciones básicas para que el robot se sepa desenvolver, ¿vale? No hay datos, no sabemos qué vamos a encontrar, entonces ahí es donde entramos nosotros. Y la idea precisamente aquí es que con este robot pues somos capaces de que se desplace pues, por todas, bueno, y en este caso las dunas, ¿no? Pero también pues hay terrenos rocosos, pues el robot se puede adaptar de forma, ¿vale? Hay un link a un vídeo, pero no lo voy a poner ahora, pero básicamente pues imaginaros que el robot se está desplazando por aquí, todo por supuesto muy lento, muy seguro, y luego con esta parte de aquí arriba pues lo que le permite es hacer sondas sobre el terreno, ¿no? Identificar pues, posibles minerales, incluso fuentes de pues, posible pues, agua, ¿no? Entonces todos esos datos son los que se mandarían de vuelta para ser analizados. Y ya os digo que en este caso esto se probó en el Sáhara porque bueno, piensan que es el entorno donde más se puede parecer nuestro planeta al planeta rojo, y bueno, pues funciona bastante bien. Y luego, ¿qué tienen todos estos algoritmos de investigación automática por debajo? Pues generalmente utilizan algo que se llama búsqueda heurística. La búsqueda heurística al final lo que trata es estimar costes ante un determinado problema, y el ejemplo más clásico siempre es pues, cómo vas tú de un punto a otro, no en un mapa. Al final todos internamente sabemos que la diagonal no va más rápido, si pues, diagonal mejor, si no pues utilizamos esto que se llama distancia Manhattan, que es que solo podemos ir pues, en línea recta, ¿no? Entre la horizontal y vertical. Y al final esta búsqueda heurística lo que nos permite es estimar cuánto vamos a tardar en llegar a la meta, ¿vale? Tenéis que pensar que nosotros partimos de un estado inicial, luego todo eso va a crecer de forma exponencial y vamos a ir a hacer permutaciones en ese estado para encontrar el camino. Y nada, pues la verdad es que aquí, bueno, os he dejado también una librería en Python que modela ya todo esto, por si queréis cacharrear también. Y esto es un framework que es un JavaScript muy visual, la verdad, que yo lo utilizo, bueno, lo utilizo en mis clases para explicarlo a los alumnos. Pero sobre todo si les gustan temas de videojuegos, también se utiliza mucho el tema de búsqueda heurística para saber cómo se mueven las unidades y demás, sobre todo en juegos de estrategia. Y aquí podéis probar todos los algoritmos así más famosos que existen sobre búsqueda heurística, planificación, pues los podéis probar aquí.
y puedes modelar pues el entorno, ¿no? Donde están las partes no transitables y demás, y el sistema os dice cómo lo exploraría un algoritmo, ¿vale? Que ejecutase ese tipo de búsqueda heurística. Y ya pues me quedan dos cosas. Os voy a hablar primero de los algoritmos bioinspirados, que esto es otro área que surgió ya nueva un poco después. Entonces, claro, la planificación automática siempre se ha criticado porque no es escalable, ¿no? O sea, al final tenemos un modelo, un conjunto de acciones, tenemos un conjunto de estados, que claro, ahora tenemos mejores máquinas, pero imaginaos en los 80, ¿sabes? Eso era un cachondeo, o sea, básicamente teníamos problemas muy sencillos. Ahora sí que es verdad que con todo esto de la democratización de la IA, de que surgen frameworks, ¿no? Pues por empresas, TensorFlow, estas cosas, pues sí que se piensa que va a haber ahora ese despunte, ¿no? En todos estos temas de modelado, pero ahí estamos, ¿no? Ahí estamos pensando. Pero este área surgió tanto los algoritmos genéticos como los bioinspirados, surgieron precisamente por esa necesidad de explorar rápido, ¿no? Si yo tengo de nuevo un entorno que no conozco, pero lo puedo modelar, necesito una forma rápida de encontrar una solución válida, ¿vale? Y aquí surgieron estos, ¿no? Al final el conjunto de investigadores que hablaba de los genéticos y de los bioinspirados precisamente se inspiró en la naturaleza, ¿no? O sea, cómo nosotros vemos ahora mismo todo lo que tiene que ver con el ADN y cómo vemos el comportamiento de estos animales que veis aquí, ¿no? ¿Qué pasa si utilizamos cómo se comportan estos animales a pequeña escala para modelar nuestros algoritmos? Imaginaos que tenemos un espacio, lo que os decía, que no conocemos, ¿vale? Por ejemplo, estáis aquí o cuando habéis llegado a la entrada de este edificio, ¿no? Imaginaos que os han soltado ahí, tenéis que encontrar este sitio y no hay carteles, ¿vale? Solo sabéis que en el momento en el que lo encontréis vais a recibir un refuerzo positivo, ¿vale? Entonces, lo más fácil sería coger a todo este grupo y decir, cada uno va para un lado, ¿vale? Y uno en algún momento va a encontrar el sitio, ¿no? Y entonces, en ese momento de encontrar el sitio, baja y se lo cuenta al otro, ¿no? Que sería como esa forma de expandir ese refuerzo. Pues es un poco como funciona esto que veis aquí, ¿no? Al final, tanto las abejas como las hormigas funcionan así. Si tú las ves al principio, cuando no saben si hay comida o no, empiezan a moverse de forma aleatoria por el terreno, ¿no? Y luego se van organizando. De repente llega un momento en el que ya se organizan. Y esa era la idea de estos algoritmos, ¿vale? Estoy sí que intento ponerlo, pero creo que vais a ver mejor. A ver si puedo disparar. Lo que pasa es que igual te lo claro, pues aquí podéis ver un ejemplo, ¿no? Donde inicialmente nos vamos en lo que llamamos una población, ¿vale? Esto se va a iniciar de forma aleatoria y lo que va a pasar es que en cuanto alguien llega al punto verde, ¿vale? Nuestras hormigas simuladas pues van a empezar a generar esa línea que veis azul, que lo que llamamos, pues bueno, es una función que se llama fenotipo, y bueno, lo que vamos a intentar es propagar, digamos, todo ese valor hacia la parte inicial, ¿no? Donde empezaban todas. ¿Qué pasa? Que cuanto más fuerte sea ese rastro, pues más fácil va a ser encontrarlo, ¿vale? Dentro del espacio. Y eso es un poco como funciona este tipo de sistemas. Entonces está bien cuando tenemos sistemas muy grandes, cuando no teníamos también los medios que hay ahora, pues era una forma muy rápida de encontrar ese camino de forma autónoma, ¿no? Ya pues, me he quedado mirando. Sí. Sí, es que y bueno, ya por terminar, esto lo he metido así como porque me apetece un poco también, os digo, pero porque esta parte no estaba así como planeada, pero llevo ya un tiempo así mosca detrás de esto de las generativas adversarial networks. Esto sí que está dentro del machine learning, ¿vale? Pero es un área que está emergiendo mucho y muy rápidamente, ¿vale? Lo que os he comentado, como decía, son modelos que no están basados en datos, ¿vale? Y ahora llegan estas, que realmente tampoco es que hagan un trabajo masivo de datos, hacen un trabajo muy específico dentro de un conjunto de datos que les podamos dar. No sé si sabéis cómo funcionan las redes de neuronas, pero básicamente pues, es un modelo matemático en el que tenemos unas variables de entrada, ¿vale? Algo pasa ahí en el medio, ¿vale? Hay una serie de pesos, funciones y demás matemáticas y nos dan una salida, ¿vale? Voy a poner antes el ejemplo para que entendáis por dónde voy, ¿vale? La movida de estas nuevas redes basadas en las redes de neuronas, que se llaman adversarias, es que vamos a tener un input, ¿vale? Puede ser una imagen real, como en este caso funciona muy bien con imágenes, ¿vale? Y además es bastante impactante para nosotros como humanos. O sea, podemos tener un input, como veis aquí, y entonces os tenéis que imaginar, es que está justo en el pie, pero os tenéis que imaginar cómo pinta Monet, cómo pinta Van Gogh, ¿vale? Cómo pinta Cézanne y cómo pinta este hombre, que no sé quién es, yo no sé. Bueno, cada uno tiene como un estilo, ¿vale? Muy propio. Entonces,
¿Qué consiguen estas redes? O sea, esto es como rizar el rizo. Antes teníamos los datos, ¿no? Los procesamos, la red aprende y entonces se resolver una serie de cuestiones. Estas redes, ¿vale? Es como una evolución, como rizar el rizo de las redes neuronales, y lo que intentan es que de donde yo tengo mi conjunto de entrenamiento, ¿vale? Mis datos, que serían pues esta forma de pintar, ¿no? De cada uno de los pintores, por ejemplo, ¿no? Yo lo tengo aquí almacenado. Luego tengo aquí, bueno, el ruido que pongo así para hacer todo un componente aleatorio, ¿vale? Tampoco hay mucho caso a esto. Y luego aquí lo que tengo es un generador donde yo quiero coger esta imagen que habéis visto real, ¿vale? Y lo que quiero es que se parezca, que el output que sale por aquí sea, digamos, la imagen, pero como si lo hubiese hecho el pintor. ¿Qué pasa? Que esto, para que sea, digamos, útil y que funcione, en vez de decir voy a hacer que aprenda de una forma no como de izquierda a derecha, lo que voy a tener es un discriminador, como una especie de policía de la red de neuronas, que me va a decir si lo que yo he generado de forma, bueno, mezclando el random con el training y lo que yo estoy generando de la propia imagen, pues si lo que yo saco por aquí es lo suficientemente fake, o sea, falso, que yo me lo creo, ¿vale? O sea, la movida es, ya no estoy diciendo que la salida se parezca mucho tal, no, es cambiar el concepto, es decir, la salida que yo obtengo me está engañando tanto de lo buena que es, que la voy a pasar como real y en realidad es falsa, ¿vale? Entonces ahí es donde cambia un poco el proceso de aprendizaje. Y lo que conseguimos es esto precisamente, ¿vale? Tenemos la imagen, tenemos la forma de pintar de cada uno de los autores y entonces, pues nivelando lógicamente las características y demás, conseguimos que esta imagen de salida, por un lado, tenga una similitud muy grande con la de entrada y por otro lado tenga una similitud muy grande con el conjunto de patrones y cómo pinta cada uno. Y luego esto es lo primero que encontré yo, que dije, what the fuck. y esto sí lo habéis visto, pues de hecho es bastante popular, pero básicamente estas caras no existe ninguna de ellas, ¿vale? Todas son falsas. Es para que veáis lo buena que es este sistema, ¿no? Entonces tenemos un source, que son las imágenes como se lean las de input, ¿vale? De los paisajes, y aquí estos son los features, ¿no? En vez de cómo pintan los pintores, pues en este caso sería a qué me quiero parecer. Y entonces el algoritmo es capaz de generarme, ¿vale? De cruzarme todas estas caras y de generarme personas pues que nosotros diríamos, es que es muy real, ¿sabes? O sea, nadie se cree que esto no exista. Y en esto están trabajando pues ahora muchos investigadores, ¿no? Porque claro, cuando la gente ve los algoritmos y tal, y son trabajos teóricos, pues dicen, bueno, esto es un poco rollo, ¿sabes? Pero de repente tú sacas esto y todo el mundo ya quiere trabajar en las GANs, ¿no? Ya es como, a ver, ¿qué está pasando aquí? ¿No? Y entonces, además, luego está pues la gente de las empresas que se le da muy bien este tipo de cosas, que es como, vale, ahora ya que están los papers ahí fuera, el dataset y no sé qué, pues me voy a crear una URL donde cada vez que yo entro se genera una cara nueva que no existe y así pues la gente puede analizar lo bien que se ha generado esa cara, ¿no? Es verdad que estos sistemas, claro, cuando lo veis así, son muy reales, ¿vale? Pero sí que es verdad que tienen detalles, ¿sabes? Por ejemplo, como el pelo, cosas así, que de verdad si ves la foto en grande dices, vale, ahí se nota que sí que está generado. Pero para que veáis que incluso las facciones, las sonrisas, todo es muy real. Y una de las aplicaciones que está teniendo ahora mismo precisamente es en videojuegos, ¿no? Ya no necesitamos, digamos, modeladores o ilustradores, ¿no? Sino que podemos coger un vídeo, enchufárselo al algoritmo y decir cómo me generas esto, ¿no? De forma autónoma. Y esto lo hizo NVIDIA, ¿vale? Lo presentó hace poco en una conferencia en el Munich en diciembre. Y básicamente presentaron esto, o sea, cogieron un vídeo de un entorno pues como Nueva York, una cosa así, y entonces empezaron a alimentar la red de todo esto y son capaces de generar ese mismo entorno pero simulado y bastante real. Así que bueno, pues para que sepáis un poco de qué va toda esta historia, que nos vamos a encontrar, esto va a tener mucho que ver en el futuro, sobre todo también de cara a generar vídeos que son pues, con discursos también falsos, por ejemplo habréis visto algunos también estos de los presidentes y no sé qué. Todo tiene al final un poco que ver y precisamente pues una de las conclusiones es que efectivamente hay mucha inteligencia artificial más allá del machine learning. Ahora ya cuando os digan yo no sé qué, dices bueno, a ver igual solo tiene una parte, pero vale. Bueno, para que sepáis que hay más áreas, ¿vale? Y que todas al final pues se convergen unas con otras y que la idea precisamente es coger lo mejor de cada una y utilizarlas, es verdad, para el bien común, ¿vale? Como ha dicho Nuria, por favor. Ahora, es verdad que ya os digo que empezaremos a ver qué pasa con todo esto de lo falso, lo verdadero y demás,
Pero bueno, eso os lo dejo ahí para los que estáis aquí, que sois el futuro, a ver cómo pensáis ahora sobre esto. Y nada, ya está, esto es todo mi chat, espero que os haya gustado, podéis seguirme en redes, lo que queráis, y nada, preguntas. Preguntas para Nerea, por favor. ¿Ninguna? Pregunta falsa verdadera. Pregunta verdadera sobre fáciles. Esto en relación con lo que en la primera ponencia se envió. Claro, o sea, necesitamos un marco ético. Pero de cara a lo que vamos, no tenéis un vamos a poner. Lo que es necesario para ya no solo que estemos dentro de ese marco ético, sino cuando saltas esa ética, no podemos controlar que nos hagan fake vídeos, todo. Es complejo, ¿eh? O sea, claro, el problema es que la tecnología siempre avanza más rápido que todo el marco legal. A ver, ahora mismo sí que hay una Comisión Europea, ahora empieza a haber algo a nivel nacional también, una estrategia de inteligencia artificial y demás, pero es verdad que se necesita trabajar ya de forma disciplinaria. O sea, ya no vale con yo hago esto y lo lanzo y tal, y entonces se monta un pifostio que no pega. Entonces, de hecho, uno de los, no sé si lo habéis visto, es que no lo he puesto aquí, pero uno de las empresas, uno se llama OpenAI, que viene también del mundo académico y empresarial, pero más, digamos, trabajamos en innovación de inteligencia artificial, sacaron unos ejemplos donde emplean un algoritmo, que solo son textos, pero el algoritmo es capaz de generar una réplica, ¿vale? Ante una cuestión que planteas tu rollo de debate, ¿vale? Tú le planteabas una cuestión que podía ser desde, yo qué sé, como voy a mi casa, ¿sabes? Que no tiene ningún sentido, hasta ¿qué opinas sobre el Brexit? Genérame un artículo sobre tal. Entonces el algoritmo era capaz de acoger todos estos argumentos que están diciendo en redes y tal, y te generaba un texto bastante que te lo tragas, vaya. O sea, es que si no tienes idea del tema, o sea, el lenguaje y todo, la forma de hablar, la forma de argumentar, era bastante humana en ese sentido. Y no lo sacaron precisamente por todo ese miedo, ¿no? ¿Qué pasa si yo saco ahora de este sistema, aunque lo tenga, y se usa para el mal, ¿no? En vez de para el bien? Claro, ¿qué pasa? Que por otro lado, los investigadores más puristas también les criticaban de, claro, si no lo sacáis, entonces nunca se avanza en el campo, nunca se puede ver, ¿no? Si esto de verdad que estáis anunciando es cierto. Entonces, claro, ya no es lo que veamos, sino es que lo que hay detrás ya no saben muchas veces ni si de verdad la fiabilidad es la que es o si son ejemplos muy concretos. Entonces, leyes, trabajar con gente multidisciplinar y meter caña en el gobierno. Esto es o elegir nosotros el futuro o que no elija los cuatro que hacen estas cosas. ¿Alguna otra pregunta por ahí al fondo? ¿Se podrían utilizar sistemas de estos para intentar, por ejemplo, averiguar si los típicos vídeos que ahora con las redes sociales y las fake news y todos estos movimientos de ves un vídeo de una manifestación y no sabes si es real y se tergiversa mucho la opinión pública, pues para intentar contrarrestar y validar la información se podrían utilizar como a la inversa? Ya no es tanto, bueno, sí, crear imágenes falsas y también saber bien si son reales o fakes para que la gente de verdad pueda rápidamente validar la foto de que la manifestación en Colón fue de este tamaño, o la manifestación de Sol fue de este tamaño, o este atentado ha sido así, ¿sabes? Porque al final hay muchísima desinformación o exceso de información que ya llega un momento que nos satura tanto la cabeza y es muy difícil saber qué es verdad y qué no. Como no, lo peor es que se viraliza, y la historia es que la gente que genera eso al final lo que buscan es que se viralice, luego que digas, no es mentira, pero da igual, ¿sabes? Ya lo ha visto todo el mundo, y de hecho se tarda mucho más en rectificar que en viralizar. Claro, ¿cuál es la historia? Ahora yo sí que sé que empresas como Facebook, por ejemplo, Google también tiene algún proyecto, creo, similar, están intentando rankear pues, la fiabilidad del sitio, ¿no? De la fuente. O sea, al final, si tú eres capaz de ver cuántos bulos se han generado en una fuente, ¿no? O cómo de fiable, digamos, los usuarios piensan que es una fuente, pues tú eres también capaz de rankear esos resultados que tú puedes ver en Google o que te pueden salir en el muro de Facebook, ¿no? Entonces ahora sí que hay como observatorios de estos temas. Supongo que eso llevará a que una vez tengamos esos datos se pueda automatizar más, pues eso, si se identifican las mismas secuencias, pues como pasa en los vídeos de YouTube, ¿no? Pues te lo tiras. Sería lo suyo,
pero tampoco es trivial, porque allá influye, claro, el cómo lo cuentas, el que igual es alguien precisamente denunciando eso, pero utilizando las imágenes, es que hay muchos, es un problema de gran envergadura, pero bueno, iremos avanzando a ver qué sucede. De hecho, el observatorio de Facebook, por cierto, si tenéis curiosidad, está en Barcelona, están trabajando ahora, bueno, con Newsflash, Maldita y otros más por ahí, pero lo van a hacer desde Barcelona, o sea que si os interesa el tema del periodismo, datos, algoritmos y demás, es una vía de entrada. Pues muchas gracias, María, súper interesante.